¿Y si te dijera que Terminator 2 estuvo a punto de no existir? No porque faltara talento, sino porque todo podía salirse de control en cualquier momento. Esta película no fue solo una secuela, fue una apuesta suicida. Un presupuesto que explotaba cada semana, demandas legales en pleno rodaje, dobles lesionados, efectos que nadie había intentado antes, y un protagonista adolescente cuya voz cambiaba mientras grababan las escenas. Nada estaba bajo control. ¿Crees que lo sabes todo? Piénsalo otra vez. Estos secretos ocultos casi derriten el futuro del cine. La apertura costó más que la película original. La escena inicial con esqueletos metálicos, máquinas en guerra y un futuro en llamas no fue un simple prólogo. Esos primeros minutos costaron más que todo el presupuesto de la película original. Cameron dejó claro desde el arranque que esto no era una secuela cualquiera, sino una expansión enorme del mundo que había creado. No estaba continuando la historia, estaba redefiniendo el futuro del cine de ciencia ficción. El parque infantil no es un simple decorado, es una metáfora del fin del mundo. Cameron lo muestra en 3 estados distintos, primero como un lugar cotidiano bajo un cielo normal, luego cubierto de ceniza como un limbo silencioso y finalmente envuelto en fuego durante el apocalipsis. Incluso los caballitos mecánicos no están ahí por azar, representan a los 4 jinetes del apocalipsis. La idea es clara y brutal. El juicio final no distingue edades ni inocencia, nadie queda al margen. Arnold cobró 21.429 pesos por palabra. Con apenas 700 palabras en toda la película y un sueldo de $15 millones, cada frase le salió a más de $21.000. Incluso el mítico "Hasta la vista, baby", que empezó como una broma privada entre Cameron y el guionista, terminó siendo una de las líneas más caras del cine. Arnold también recibió un jet. Y eso no fue todo. La productora optó por otra solución. Le dieron a Arnold un jet Gulfstream valorado en unos $14 millones. No fue un regalo por cariño, fue pura ingeniería financiera. No había dinero, así que le pagaron con un avión. Arnold se destrozó la mano entrenando el famoso giro de la escopeta. Practicó tanto la recarga con una sola mano que terminó arrancándose la piel y sangrando. Un médico le pidió que parara. Cameron respondió que no había tiempo. Y siguieron rodando. Robert Patrick fue un auténtico depredador. Para el T-1000 estudió tiburones, águilas y serpientes. Aprendió a correr sin respirar por la boca, a no parpadear al disparar y a moverse sin mostrar emoción. Por eso da tanto miedo. No actúa, caza. Billy Idol casi fue el T-1000. James Cameron lo tenía en mente, pero un grave accidente de motocicleta lo dejó fuera del proyecto. Antes de decidirse por Robert Patrick, también se barajaron nombres inesperados como Steven Seagal y Blackie Lawless, vocalista de Wasp. La doble de Sarah Connor no era una doble. La mujer a la que enfrenta el T-1000 es Leslie Hamilton, la hermana gemela real de Linda. No hubo trucos digitales, solo 2 gemelas actuando frente a frente. Leslie incluso reaparece al final de la película, cerrando el engaño perfecto. La acería estaba congelada. Aunque en pantalla parece un infierno de fuego, la Kaiser Steel Mill rondaba los 6 grados centígrados. El sudor que ves no era real. Se lo rociaban para que pareciera que el calor los estaba derritiendo. Linda Hamilton quedó parcialmente sorda. En la escena del ascensor del hospital se quitó los tapones sin avisar. Arnold disparó la escopeta a centímetros de su cabeza y el daño fue permanente en uno de sus oídos. Linda Hamilton entrenó como una soldado real. Durante 3 meses trabajó con Uziel Gal, un excomando israelí. Armas, judo y gansuado. Ella misma dijo que fue un infierno, pero necesario para convertir a Sarah en una guerrera creíble. Edward Furlong no era actor, era un niño cualquiera. Tenía 13 años y fue descubierto en un boys club, sin experiencia alguna. Cuando la directora de casting Mally Finn se le acercó, él la miró y le dijo labios de rana. En lugar de molestarse, ella entendió al instante que había encontrado al John Connor perfecto. La mayoría del equipo no soportaba a James Cameron. Su obsesión por el control y la perfección le valió el apodo de Iron Jim.
El hartazgo fue tal que algunos miembros del rodaje mandaron a hacer camisetas con una frase brutal. ¿Terminator 2? Sin mí. El sonido del T-1000 nació de la nada. Ese efecto metálico al transformarse no vino de un laboratorio caro, sino de algo ridículo, una lata de comida para perros de 75 centavos volteada y grabada. Cine puro con presupuesto de supermercado. La ciudad en miniatura era en realidad cornflakes. La maqueta de la explosión se hizo con una ciudad en miniatura, pero los escombros que vuelan por los aires eran cornflakes y galletas pintadas de gris, lanzadas con cañones de aire. El apocalipsis, versión cereal. Un doble hizo el salto de motocicleta. La Harley cayendo al canal no la conduce Arnold, sino Peter Kent, colgado con cables. Ese truco fue tan limpio y peligroso que le aseguró un lugar en el Salón de la Fama de los dobles de acción. La escena final tomó 2 semanas filmarla. Cerraron 4 kilómetros de la Terminal Island Freeway cada noche, durante 2 semanas, solo para rodar esos minutos finales de pura destrucción. Solo 42 tomas en CGI hicieron historia. El T-1000 aparece apenas 3.5 minutos, pero 36 personas tardaron 10 meses en renderizarlo. Algunas tomas necesitaron 10 días cada una. Cambió el cine para siempre. Carolco apostó todo. Pagó 17 millones por los derechos y gastó casi 100 millones en producción y marketing. Si la película fallaba, el estudio quebraba. Y estuvo muy cerca. Cameron escribió la película a contrarreloj. En solo 6 semanas, él y William Wische cerraron el guión antes de anunciarla en Cannes. Incluso barajaron una locura: 2 Terminators de Arnold, uno bueno y uno malo. La idea se descartó, pero el tiempo récord quedó para la historia. La idea de John Connor nació cuando Cameron estaba en un estado alterado. James Cameron estaba drogado y escuchando Horace de Steen, tuvo una revelación simple y brutal. El futuro depende de si protegemos a nuestros hijos. De ahí salió John Connor, el corazón humano de la guerra contra las máquinas. La película se cerró al límite absoluto. El montaje final de 137 minutos llegó a los cines apenas 2 días antes del estreno, con escenas editadas literalmente horas antes. El caos fue tal que varias secuencias se destruyeron y rehacieron sobre la marcha, haciendo que el presupuesto se disparara hasta el último segundo. La explosión de Cyberdine no estaba planeada. Cameron se enteró de que el edificio iba a ser demolido y decidió aprovecharlo y hacerlo estallar para la película. Sin plan previo. Sin margen. El capricho costó $1 millón en permisos, dobles y revisiones de seguridad. Improvisación total, capturada en cámara. Había una escena aún más salvaje de Sarah Connor. Durante la fuga del hospital, Sarah sometía a un guardia y le rompía el cuello con sus muslos. No era CGI ni truco de guión. Fue idea de Linda Hamilton, que entrenó el movimiento con dobles. Cameron la filmó y luego la cortó. No porque no funcionara, sino porque era demasiado brutal incluso para la película. El T-1000 estuvo a punto de ser mujer. James Cameron barajó seriamente la idea. Una asesina silenciosa habría resultado aún más inquietante a nivel psicológico. Pero el plan se cayó por costos y logística, hasta que apareció Robert Patrick. Su audición fue tan fría, precisa y antinatural que borró cualquier otra opción. Ahí nació el T-1000 que hizo historia. El final original era mucho más brutal. En los primeros guiones, el T-800 perdía los 2 brazos antes de sacrificarse. Era un cierre oscuro, casi grotesco. Cameron lo reconsideró y decidió cambiar mutilación por símbolo. Así nació el pulgar arriba, menos horror, más épica. Y uno de los finales más recordados del cine. Arnold se aburría tanto que se puso a dibujar. Entre tomas podía esperar horas por culpa de los efectos. Para matar el tiempo, Schwarzenegger hacía caricaturas del equipo. Incluso dibujó a James Cameron y lo tituló El verdadero Terminator. Linda Hamilton estaba en pleno divorcio mientras rodaba Terminator 2. Se separaba en secreto de Bruce Abbott, criaba a su bebé y entrenaba como una soldado. El desgaste fue real. Cameron admitió después que la furia y el colapso emocional de Sarah Connor no eran solo actuación. Venían directamente de la vida de Hamilton.
La tutora de Edward Furlong demandó al estudio. Su tía, tutora legal durante la película, acusó a Carolco de violar leyes laborales infantiles y de explotarlo sin la supervisión educativa adecuada. El caso se cerró en privado, pero fue el primer aviso de los problemas legales que marcarían la vida de Furlong después. El uniforme del T-1000 se lo robaban sin parar. Robert Patrick usaba un uniforme real del LAPD, y durante el rodaje en Los Ángeles, desapareció varias veces. Fans lo robaban o lo confundían con equipo policial auténtico. Tras 3 reemplazos, vestuario tuvo que modificarlo con pequeños errores para que dejara de ser demasiado real. Una bala casi le da en la cara a Robert Patrick. En la escena del ascensor, un cartucho de fogueo rebotó en el metal y pasó a centímetros de su rostro. El rodaje se frenó horas para revisar todas las armas. Se usó un SWAT real, pero no como querían ellos. El tiroteo en Cyberdine fue con miembros reales del LAPD SWAT. Cameron los contrató por realismo, pero se desesperó. Sus tácticas eran correctas, no cinematográficas. Al final les pidió algo simple, menos protocolo, más verse cool. Robert Patrick salió tocado del papel. Tras meterse de lleno en el T-1000, empezó a tener pesadillas y problemas de sueño. Él mismo dijo que tuvo que desaprender cómo caminar y pensar como un asesino. El personaje no se quedó en el set, se lo llevó a casa. El doble del motociclista se rompió las costillas y lo ocultó. En la escena del bar, uno de los dobles fue lanzado contra una mesa y se fracturó 2 costillas. Terminó la toma sin decir nada y ocultó la lesión durante días. No quería ser el que detuviera un rodaje de James Cameron. Edward Furlong fue vetado por Guns N' Roses. Durante el rodaje estaba obsesionado con la banda, y después, intentó colarse en varios conciertos diciendo «Soy John Connor». La seguridad se cansó y lo puso en la lista negra. James Cameron casi muere en el set. Durante una toma nocturna en la acería, estuvo a punto de caer por una pasarela metálica mientras filmaba cámara al hombro. Se salvó en el último segundo, se rompió un dedo del pie, y siguió rodando como si nada. El vestuario de Sarah Connor fue diseñado estratégicamente masculino. Botas militares, pantalones cargo y camiseta negra. Nada femenino, nada decorativo. La diseñadora Marlene Stewart lo dijo claro, querían que Sarah se viera más Terminator que mujer. El esqueleto del Terminator se hizo con piezas de avión. El equipo de Stan Winston usó titanio de grado aeronáutico para el endoesqueleto del T-800, porque los materiales normales se derretían bajo las luces y el calor del set. Las gafas de Arnold fueron hechas a medida. No eran de diseñador. Bausch y Lomb las fabricó desde cero a partir de un boceto de Cameron. Tras T2 lanzaron una versión comercial, y se agotó en días. El reparto comía por separado debido al estrés de Cameron. La tensión en el set era tan alta que Arnold, Linda Hamilton y Robert Patrick comían por separado. Cameron usaba las comidas para resolver problemas en privado y ordenó que nadie lo interrumpiera. Es absurdo pensar que una película así haya salido bien. Un presupuesto al borde del colapso, actores llevados al límite, sudor que no era sudor, sonidos hechos con basura y un protagonista sangrando por girar una escopeta una y otra vez. Todo parecía diseñado para fallar. Y sin embargo, cada error, cada improvisación y cada exceso terminó encajando para crear una obra que cambió la ciencia ficción para siempre. Ahora dime tú, ¿qué dato te voló más la cabeza? ¿Cuál fue el más raro o el más extremo? Déjalo en los comentarios. Si esto te hizo ver la película con otros ojos, deja tu like, compártelo y suscríbete para seguir descubriendo el lado más salvaje del cine.